Muy buenas a todos y a todos. Aquí entama un nuevo programa de Alderiques de Asturias. Bien llegados y bien llegáis. Esta semana vamos a mudar la cadarma habitual del nuestro programa y vamos a sufrirvos de ellos reportajes de extremadas temáticas. ¡Entamamos! Entamamos ya con nuestro programa de hoy. Tuvimos con el ex sindicalista minero Antón Saavedra falando de la figura de Fernández Villa y la corrupción que lo arrodia. Asunto nel que afonda en su libro Villamocho. Vamos con ello. Sí, bueno, hay una serie de cuestiones que se transformaron en mitos aquí y de repente nos encontramos con que una mina autogestionada, la mina San Vicente, que se lograron las vacaciones, que se lograron con el Manuel Llaneza tener un espacio de periódico, en fin, una serie de cuestiones. Y entonces yo busco un paralelismo ahí entre lo que hizo Llaneza, haciendo incidencia en lo que fue el golpe de Estado del general Primo de Rivera, cuando llegan a un acuerdo, y curiosamente, en ese acuerdo, entre los militares, la dictadura militar y Manuel Llaneza, es donde se elimina la jornada que habían conquistado los mineros, la jornada de 7 horas a 8 horas. Se despiden 6.000 mineros aquí en Asturias, es un pacto, y se rebajen los salarios ya de miseria que tenían los mineros. Eso fue la primera consecuencia del pacto. Efectivamente, cuando ocurre que se anula todo, partidos, sindicatos, organizaciones sociales de la época, curiosamente menos todos los que dependían PSOE y el SOMA. Otros se reunían en Castañeo. La trama carbonera, por ejemplo, de la Camocha, pensaron que era una cuestión de estos años. No, la trama carbonera ya existía de antaño. El acuerdo reflejado en documentos, porque una cuestión de esas hay que documentarla si no estamos dados, por lo menos yo. En aquella época se llega con los militares y dicen, bueno, nosotros vamos a el cupo de 4.000 toneladas para la Marina de Guerra. ¿Qué ocurre? Había ocurrido que la mina estaba en manos de los felguerosos, estos que tienen tantos monumentos por ahí como benefactores del pueblo asturiano. Un tal Felgueroso Figar, Secundino Felgueroso Figar, era el dueño de la mina de carbones de San Vicente. Ocurre que llevaban los paisanos, los mineros, 6 o 7 meses sin cobrar, y entonces el SOMA se hace cargo de unas obligaciones de la empresa y le entrega 95.000 pesetas, de tal manera que si no pagaba a los mineros, el SOMA quedaba con la mina. Efectivamente, el Felgueroso se largó con las 95.000 pesetas, los mineros no cobraron, se llegó a un pacto con el general, con la dictadura militar, y dicen, vamos a autogestionar la mina. De autogestionar nada, es la gran mentira, otro de los mitos. Una mina que funcionó como tal mina, pero lo evidente es que hubo desgracias de tiros ahí entre los mineros porque estaban hasta los cojones de que los siguieran explotando en las minas autogestionadas. Y esas 4.000 toneladas, en realidad, no era que los producía la mina, porque no había capacidad para producir en la mina ese tonelaje. Y lo que hacían era llegar a acuerdo con otros patronos de la zona, del entorno, para espetar en el gobierno las 4.000 toneladas. Pero no eran de la mina autogestionada en su totalidad. O sea, son hechos que se van reflejando ahí para que se vea que ya está bien de mitos. Digo alguno aventajado porque si bien Manuel Llaneza, su maestro, logró quitar la jornada laboral, despidió 6.000 mineros, rebajó los salarios y hizo una serie de cuestiones denigrantes en contra de los mineros. Efectivamente pongo ahí que el Villa fue más allá, se cargó el sector minero de Asturias en nombre de la burguesía, una burguesía financiera, en nombre de la oligarquía financiera muy bien representada por el bipartidismo de la segunda restauración monárquica, PP-PSOE.
fue lo que hizo. Se cargó el sector minero asturiano, dejó Asturias, las comarcas mineras, los pozos cerrados y las comarcas mineras como verdaderos eriales, parajes lunares, búsquese la palabra que se quiera buscar. Eso es donde aventajó. Uno cerró minas, redujo empleos, pero este se cargó la minería. O fue el hombre que buscaron para cargar la minería los de... Es curioso que en 30 años, ¿para qué quería ser parlamentario si en 30 años que estuvo en el Parlamento asturiano tan solo tuvo una intervención? Estaba yo testigo en los sillones de Izquierda Unida para decirle a Cascos, cuando era también parlamentario Cascos de aquí, que él había luchado por la libertad de este país y tal. Única y exclusivamente una intervención. Eso fue lo que intervino en el Parlamento. Claro que buscaba toda esa serie de cuestiones por controlar, él buscaba los puestos donde efectivamente, vuelvo a repetir, hubiera pesebre. Lo otro era puro control del aparato. Total. ¿Cómo surgió eso? Cuando empieza la operación de desaparecer la minería asturiana. Muy sencillo. UNOSA tiene 24.000 paisanos en aquel momento. Luego UNOSA le ponen UNOSA como la plataforma, como digamos el salón de la NASA, ¿no? De actuaciones, laboratorio. A partir de ahí empiezan, primera cuestión, no hay un afiliado a UNOSA que no tenga que pasar por los sindicatos, por el SOMA, pero ojo, con la connivencia de comisiones obreras también, que comisiones obreras, si yo metía 100, comisiones 70. O sea, hay una connivencia, no nos engañemos. De tal manera que esos trabajadores que se afiliaban deben un favor. Ya en la mina busquen un buen puesto de trabajo, artillero y tal, una concejalía, una alcaldía. Pero eso le va, y una liberación de gente, que en un año, por ejemplo, llegaba a tener 120 liberados de UNOSA, documentos oficiales de UNOSA, ahí lo pongo. Y eso le daba un poder de cara en la FSA, en el Partido Socialista en Asturias. La correlación de fuerza siempre era 52-48 a favor del SOMA. ¿Qué quería decir eso? Que el que ganaba, el que tenía el poder en la FSA, quitaba y ponía desde presidentes autonómicos, desde presidentes de la Caja de Ahorros, desde senadores, desde europarlamentarios, desde concejales, desde alcaldes, todos. Es decir, no hay un solo cargo en estos más de 30 años de mandato del virreinato de Villa, que no haya la gente tenido que pasar por la Plaza La Salve a peregrinar para pedir esto o lo demás allá. Eso es una realidad. A partir de ahí, pues uno se puede suponer lo que hay, poder absoluto. Hay una enfermedad aquí desde hace menos de un año, una enfermedad gravísima en Asturias, que es la amnesia colectiva. Él perdió la memoria. ¿Y los otros? Que pierden la memoria. Resulta que ahora estamos viendo en los medios de comunicación que el tío con sus tarjetitas y tal, resulta que el SOMA ahora, el propio SOMA, le reclama 400.000 euros. Atención, estamos hablando de 400.000 euros. No 400.000 pesetes. En concepto de andar por casa, como aquello del putiferio, ¿no? De los Caunedo y company. Los coibas, su Mitsubishi, el cacharro la colonia para lo que sea, las flores, 400.000 euros. Y lo más que llama la atención es que ninguno de los que estuvieron en las ejecutivas del SOMA, que se lo deben todo a él, no se acuerda, los secretarios de administración no saben nada de esos asientos. Bueno, ¿en qué país estamos? ¿Somos tontos o de qué vamos aquí en este país? Al final, ¿qué ocurre? Que una operación de este calibre, porque la gente que no desconozca que el 1,4 millones de euros llega a hablar algo así como la punta de un iceberg. Vuelvo a repetir, una operación de este calibre durante todos los años no lo hace una persona sola, en absoluto. Y por eso ese silencio, por eso esas expresiones que se están dando entre ellos. Cuando todo se lo deben a Villa.
Claro, ahí tienen que empezar, cuando se tire del hilo, tienen que empezar a salir los Javier Fernández, los Tiñareces, los Pedros, todos. Esto no fue una operación de una sola persona. Máxime, teniendo en cuenta que también se quitaban y ponían los presidentes de la Cajastur, de la Caja de Ahorros. Y todos sabemos para qué sirve la palanca de la Caja de Ahorros, para quitar y dar préstamos, y en torno a los préstamos y todo lo que genera el poder financiero, pues hay mordidas también alrededor. No lo ignoremos, pero no es la labor de una sola persona, en absoluto. Y de ahí viene mucho silencio. La justicia, bueno, la justicia ya sabemos cómo se usa en este país. En este país la justicia se reparte, el bipartidismo también reparte la justicia, son los que quiten y ponen. Tribunal Supremo, 6 PP, 6 PSOE. Tribunal Constitucional, 6 PP, 6 PSOE. Consejo del Poder Judicial, 6 PSOE, 6 PP. ¿Qué significa eso? Que si tú vas, por ejemplo, el caso Jaume Matas, 7 años de cárcel, el ladrón este que apareció por ahí por el Baleares, del PP, 7 años de cárcel, sentencia, 7 meses. ¿Qué ocurrió? Que, oye, si vosotros no tiráis aquí, nosotros callamos la boca con lo del Pepiño Blanco, cuando aquello asunto de los gasolineres, solventado el cotarro. Hay temas también que se ellos escapa de la mano, pueden decir, oye, si vosotros seguís tirando por esto del Gürtelianos, nosotros sacamos tiramos por lo de los seres de Andalucía, que hay mucho más dinero, ¿eh? Claro, esa ya es la justicia que hay en este país. Ahora bien, hay una justicia que da el pego, ¿no? Este chaval a 2 años o 3 años que quedó sin dinero, cobró la indemnización en un OSA, gastó y entonces un día metióse en los huertes ahí en la Viana y arrancó un saco de patates, pienso yo que un saco de patates sería para comer en casa, los fríos, ¿no? Pero volvió la segunda vez y otro saco de patates, era reincidente. Hizo facto la justicia española, bueno, con una rapidez express, 7 meses de cárcel. Oye, yo no digo que haya robado, también puedo decir que la tierra lleva al que la trabaja, ¿no? O sea, pero 7 meses, esa es la justicia que hay aquí. Ahora, con lo de arriba no, porque hay mucho... No es que haya mucho ladrón en la justicia, hay pocos ladrones, pero los hay también. Pasa que son pocos, pero suenan mucho. Y podemos hablar de Cataluña y de otros que también está bien en el meollo de la cuestión. Con esa justicia no vamos a ningún sitio. Por eso, en un país donde la justicia no sea justicia y no está al servicio de la justicia, apaga y vamos. Ahí están los chavales que están empalmados, que parezco el premio Nobel firmando libros. Así me lo dicen. De hecho, estamos pensando ya en ampliar en la segunda edición, pero ya con otros temas, ampliando en el libro otros temas nuevos que tienen que salir de la Fiscalía. Ahora, porque yo no soy persona de bailar encima de un árbol caído, por razones, entre otras razones, porque en un árbol caído, que además está podre, metes la pata ahí y rompes las piernas, ¿no? Yo con este elemento batíme el cobre cuando era un roble fuerte y tal, en varias ocasiones, ya desde el 76. Y llegué a pensar, dije, hombre, yo tengo mucho elaborado, conozco mucho. Dije, bueno, pues, oportunista, ¿por qué el libro? Creo que no fue un libro, que no hay un libro oportunista, creo que es muy oportuno, sobre todo cuando hablamos de la corrupción, un tema que está logrando este país. Hoy teníamos una encuesta del CIS donde la corrupción ocupa ya el segundo puesto, ya hace mucho tiempo que viene ocupando el segundo puesto de preocupación entre el pueblo español. Claro, también remacho, digo, pero en este país que somos tontos, porque si sabemos que esto es roben, el bipartidismo está inmerso en la corrupción total, hay una corrupción institucionalizada, total, y la gente sigue votando a los mismos estos. Llego a pensar que o son cómplices cuando no son corruptos como ellos, como los corruptos, ¿no? Es que eso ya es preocupante en este país, ¿eh? Segundo problema
de la sociedad española, el paro, la corrupción después del paro, joder, y sigo votando a los mismos que te roben la cartera todos los días. Eso ya es preocupante. Entonces, por eso pienso que no hay un libro oportunista, creo que hay un libro oportuno. Y en ese papel estamos. Después de ver a Antón Saavedra, vamos a hablar de la Universidad Asturiana. Atendió al nuestro programa de televisión Cristina Valdés, que es directora de Universidades de Asturias. Vamos a verlo. Claro, la traducción, bueno, lo que presenté hoy, pues lo primero fue un recorrido histórico por todas esas funciones culturales que tuvo la traducción, que muchas veces son invisibles, la gente no lo conoce, ¿no? Vamos, ni de lingües minoritarias ni de lingües dominantes. Entonces, precisamente para el tema de las lingües minoritarias, o mejor dicho, minorizaes, o como dicen en inglés, lingües de menor uso, de menos uso, y es muy importante el tornar. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener claro que puedes tornar desde la lengua minoritaria o hacia esa lengua minoritaria. Y de cualquiera de esas maneras vas a enriquecer, vas a dar un valor no solamente lingüístico, porque bueno, hay un préstamo lingüístico, hay imitación, hay una poética que vas importando o exportando, sino también precisamente porque ya es capaz de importar y exportar textos de otras culturas, de otras lingües. Entonces, por ejemplo, falaba yo la conclusión, pues que tenemos un Quijote traducido al asturiano que es muy buena, la torna, tenemos un Harry Potter, pero ¿por qué no podemos seguir por esa línea? Y no solo textos literarios, sino que yo creo que hay que hacer una planificación, un plan estratégico sobre qué es lo que queremos y lo que nos interesa traducir. Sí, y que el tema del destinatario, del público, y es también muy importante, porque eso va a definirte los textos, ¿no?, que te interese traducir. Entonces, normalmente sí que se está traduciendo bastante para los niños, para la gente mozo, Asterix y uno de los casos, el Harry Potter que yo mencionaba ahora, y piden más, porque esos nenos que ahora se están criando precisamente con esos textos en la su lengua, en la lengua asturiana, va a prestarles mucho hielo, pero a la vez están transmitiendo cultura, sobre todo porque, bueno, Asterix está lleno de referencias culturales a Roma, a la Galia, etcétera, ¿no? Pero no solamente nos tenemos que ceñir a ese público, sino que podemos ampliarlo. Antes también hablábamos de otro tipo de textos, como pueden ser los videojuegos. Yo creo que llega algo también estratégico que nos interesa. Bueno, pues si los rapacinos empiezan a jugar a los videojuegos en lengua asturiana, va a llegar un momento en que no se van a dar cuenta de qué lengua están manejando, ¿no? Y a la vez están disfrutando usando una lengua, y eso es súper importante. Claro, sí, eso es también dentro del modelo que yo planteaba, que es un modelo teórico, ¿no?, polisistémico, el papel de las instituciones en sentido amplio, es decir, no me estoy refiriendo nada más que al gobierno, no, estoy refiriéndome a instituciones académicas, instituciones de gobierno, instituciones sociales. Entonces, ahora mismo están doblándose películas pues clásicas americanas, pero son muy pocas y es una iniciativa privada. Entonces lo que necesitamos es tener ese plan estratégico y pensar, bueno, ¿interésanos promocionar esa traducción audiovisual? Por supuesto, traducción audiovisual y multimedia, ¿no?, que llamamos multimedia un poco a la traducción para internet, la traducción de software, la traducción de videojuegos. Yo creo que esos dos pilares ahora mismo tienen mucho potencial, y en Asturias, bueno, no hay mucha formación todavía, ni tampoco mucho empobine. Entonces sí que creo que las instituciones tienen que tomar un poquitín las riendas. Seguimos en el nuestro programa de Alderiques de Asturias, güey, camudando la nuestra cadarma habitual. Vamos a fondar ahora en el labor que fai Cáritas, concretamente nunha fastera de Asturias, en el Caudal. Isabel, una de las sus responsables, contónos lo que sigue de arreu. Bueno, pues las jornadas que hoy concluyen están yendo muy bien, con una asistencia media bastante interesante de gente. Estamos muy contentos porque en cada sesión surgen muchísimas preguntas, también propuestas por parte de los ponentes y también de los asistentes, y entonces lo interesante de las jornadas es darnos a conocer, y eso se está consiguiendo. Y además de darnos a conocer y que se esté consiguiendo, pues estamos bueno, pues teniendo pequeñas colaboraciones con determinados sectores de Mieres, con lo cual muchísimo mejor. Nosotros sería la montaña central, lo que entendemos por montaña central. Los 6 ayuntamientos que veis en el panel es nuestro
nuestro arciprestazgo del Caudal, que se llama. Sí, estos días que estamos, bueno, pues sacando muchos datos y que la gente nos pregunta mucho, pues sí que estamos aumentando a las familias que estamos ayudando y también a las personas, a 1.190 personas, más o menos, es a las que estamos atendiendo anualmente. Y en esto sí que aumentó, pero está en un aumento lento. No es se nota un poco que está empezando a desaparecer la crisis, pero nuestro aumento es lento. Pues mira, nosotros en nuestro arciprestazgo somos 150 voluntarios, o sea que estamos muy contentos. Manos hay y tiempo tiene la gente para echar una mano. La cuestión es, bueno, pues intentar ubicarnos en los diferentes proyectos que Cáritas del Arciprestazgo del Caudal tiene. Tenemos un proyecto de mayores, otro de infancia, uno de empleo y luego la acogida, digamos, esa recepción normal, habitual que tiene Cáritas con las familias, ¿no? Esa primera acogida donde atiendes a las personas y bueno, ellos te explican un poco su problema y tú ves un poco las necesidades. Donde las ciudades más grandes tienen más recursos. Y eso sí que es verdad que entonces ahí pueden ayudar de otras maneras. La carencia que tenemos en el Arciprestazgo del Caudal es que tenemos pueblos muy separados unos de otros. Entonces, claro, no es tan fácil llegar a esos sitios. Y ahí se nota un poco también nuestras dificultades al ser un arciprestazgo rural. Eso en una ciudad pues no pasa, es más sencillo de atajar. El grupo valenciano de rap Los Chicos del Maíz tuvo en Asturias. Con ello reflexionemos al rodio de sos lletres y el so significado y también de la situación política d'anguaño. Muy buenas a todos y a todos, estamos aquí concretamente na sala Acapulco falando con dos personas que son perconocidas, vienen a Asturias a dar un concierto, son Los Chicos del Maíz, tenemos a la mía Manzorga, a Toni Mejías. Toni, muy buenas. Muy buenas. Y a la mía derecha, al Nega, muy buenas, Nega. Hola, buenas. Estamos falando, bueno, de un grupo que sois perconocidos, pero Toni, la primera pregunta que se nos ocurre es ¿cómo empieza la historia de Los Chicos del Maíz? Bueno, pues nosotros dos venimos de otros grupos, ¿no? Yo de La Nota Más Alta y el de 13 Pasos, y no sé, nos conocimos por ahí pues en fiestas, en conciertos, y nos gustaba un poco lo que hacía el otro, ¿no? Y empezamos a hablar un poco por internet, a mandarnos letras, y decidimos pues intentar hacer un proyecto juntos, ¿no? Y hicimos con Los Chicos del Maíz, y bueno, así hasta ahora, pero bueno, eso, nos gustaba un poco lo que hacía el otro, y decidimos probar suerte, y la verdad que podemos decir que nos ha ido bien. Precisamente, Nega, agarrándose esa respuesta de Toni, empezáis poco a poco, pero ahora sois unas personas muy conocidas, ¿no? Bueno, tampoco es algo muy relativo, ¿no? Depende de con quién nos compares. Sí, pero bueno, creo que la progresión ha sido muy, muy escalonada en el tiempo, ¿no? No ha sido que de repente un día sacamos un tema o sacamos un disco y de repente el zapatazo, ¿no? Ha sido muy progresivo en el tiempo, muy escalonado. Y creo que eso está bien porque a la hora de gestionarlo es mejor, ¿no? Que vaya todas las cosas poquito a poco, trabajo de hormiguita y al final, bueno, pues si hay resultados, pues bienvenido sea, ¿no? Toni, también otra de las cosas que destaquen vuestres y que sois personas que tuvisteis trabajando, como se dice aquí en Asturias, en el tallo, quiero decir, bueno, en diferentes trabajos que eran precarizados y que eso va a reflejar unas letras que vais utilizando después, ¿no? ¿Cómo es ese paso de ser un obrero, un operario, a pasar después a ser una persona un poquitín célebre? Bueno, célebre, no sé, una palabra... Bueno, no sé, que como dice él, ha sido muy escalonado, ¿no? Porque los primeros, a lo mejor 5 o 6 años del grupo manteníamos las dos cosas, ¿no? Teníamos el trabajo y a la vez teníamos también el grupo de música y ha sido un poco todo, ha ido viniendo. Creo que también nos ayuda mucho al reflejarlo en las letras. Creo que esos años de fábrica, esos años de curro nos han servido mucho también a la hora de reflejar en las letras ese sentimiento obrero, por así decir, pero bueno, tampoco creo que seamos tan célebres y creo que como todo ha sido tan poco a poco, no sé, se ha asimilado bastante fácil y no sé, tampoco creo que seamos artistas, ¿no? También podemos decir que somos currantes de la música. Nega, precisamente, ese tema de les lletres, ¿no? Algo que destaca del vuestro grupo y ese compromiso. Preguntamos por qué, que si te es tan importante el que les lletres no falen solo de la moza que te deseó, sino que también de cosas políticas. Sí, bueno, era una cuestión de aprovechar las oportunidades, ¿no? Ya que te subes a un escenario y te va a escuchar determinado número de personas, pues ¿por qué no aprovechar para dar un mensaje o para dar determinado discurso que de alguna manera contrarrestre todo ese discurso oficial, ¿no? Mediático, toda esa
toda esa morralla, toda esa historia que nosotros, bueno, lo que es la izquierda transformadora no disponemos ni de televisiones, ni de grandes televisiones, ni de grandes medios, ni de grandes periódicos, ¿no? Pues bueno, ya que te subes a un escenario, ¿por qué no aprovechar para aprovechar y meter ahí el mensaje, ¿no? Y Toni, cuando vosotros tenéis esa evolución, digamos de alguna manera, que fai que la xente conozca un poquitín, lo que sí tuvisteis de ellos problemas con precisamente esa acidez de les lletres, ¿no? Incluso, bueno, que en algún sitio no vos dejaron tocar, amenazas de grupos fascistas, ¿no? Sí, pero bueno, es algo que cuando te posicionas tan claramente a un lado, creo que es algo algo que te puede pasar. Nos ha pasado, pues sí, en Sevilla y en Burgos de momento no podemos tocar. Esperemos que ahora que vienen las elecciones municipales cambien los gobiernos y podamos ir. Pero es lo que te digo, cuando te posicionas claramente hacia un lado es lógico que ayuntamientos de derecha pues te puedan prohibir, que grupos fascistas puedan amenazarte, intentar agredirte. Pero bueno, es algo con lo que se convive y se intenta llevar. Es algo que asumes, ¿no? Cuando te posicionas con una ideología. Y Nega, también ya muy conocía la vuestra relación con personas muy destacadas de la izquierda, como son Alberto Garzón, el propio Pablo Iglesias. Todo eso, digamos que dio vos como personas que vos suscitaron en los vuestros discos, que lletres que utilizasteis de ellos. ¿Cómo y esa relación con personas que ahora son eso sí que son célebres y muy conocidos, ¿no? Sí, porque, no sé, creo que empezamos un poco a la vez, ¿no? Pertenecemos, creo que todos a esa misma generación. Y bueno, es que eran ya colegas antes de que fueran célebres, ¿no? Y bueno, ellos se metieron ahí en el rollo político, han hecho carrera, digamos. Y bueno, la relación se mantiene, ¿no? Lo cual quiere decir que por lo menos en ese sentido son honestos y son honrados, ¿no? Podrían ahí automáticamente renegar de nosotros y bueno, es que no tiene más secreto, eran colegas antes, son colegas ahora, y yo creo que toda esa relación pues simboliza un poco que los tiempos están cambiando, ¿no? Ya no solo con Garzón o Pablo o Tania, hay gente, mogollón de gente ahora con todo lo de las primarias, los ganemos, todas las historias estas, y mogollón de colegas nuestros, ¿no? Gente que nunca la imaginabas metiéndose pues hay un montón de gente normal metiéndose a hacer política, ¿no? Y creo que eso es saludable. Lo comentamos el otro día, un montón de peña. Viene ahora un colega de Salamanca que está en lo de Ganemos Salamanca. Gente que son colegas y de repente se meten a hacer política y joder, mola porque antes digamos que teníamos ahí un concepto de los políticos, pues el típico tío con corbata, con tal, que viene de tradición, ¿no? Y esto es gente como nosotros que está ahí y a ver en qué termina todo esto, ¿no? Para rematar, dos entrudos porque sé que tenéis que ensayar. Toni, venís de una tierra del País Valencià, un sitio que se asemella a Asturias por la corrupción, lo del caloret y todas estas cosas, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo veis vos que sentís el País Valencià un poco ese Partido Popular del País Valencià que destruye toda una televisión autonómica, todas estas cosas y toda esa corrupción que es muy conocida en el resto del Estado? Pues la verdad es que lo ves un poco como entre rabia y lástima, ¿no? Porque nosotros que tampoco somos muy mayores no hemos conocido otra cosa en Valencia. Nosotros de que tenemos un poquito de conciencia, por así decir, está Rita Barberá mandando y la verdad es que con ganas de ver si hay algún cambio, ver si nace algo nuevo, un partido el que seas, ¿no? Es como, da igual si es Ganemos, Follemos, lo que sea, pero que los echen ya porque necesitamos ver algo distinto en Valencia. Y la verdad es que es una lástima que desde un sitio tan lejano o desde toda España se vea a Rita Barberá, a Valencia, ¿no? Como un nido de corrupción, como que se ríen del idioma, que cierran televisiones públicas, como un mal ejemplo, ¿no? de este país. Una lástima porque nos toca vivir con ello, pero bueno, confiamos en que pronto podamos echarlos. Aquí también sabemos mucho lo de reírse del idioma, precisamente somos la única televisión que utiliza el asturiano como lengua vehicular, cuando nuestra propia autonómica y es peor que la vuestra, que la que era la vuestra, porque la nuestra no utiliza ni el asturiano solo para determinadas cosas muy rurales. Para rematar, Nega, la cabera antruga sería, precisamente, falabes un pouco del tema político, uniendo lo que decía Toni, el futuro hai que dar un mensaxe de esperanza a la xente de que van a camudar les cosas agora, bueno, llegaron as elecciones andaluces, dicen que no fue tan grande la cosa, pero bueno, que están nerviosos los del poder, ¿no? Bueno, si me preguntas personalmente, yo soy bastante pesimista en líneas generales, ¿no? Pero bueno, creo que, por lo menos ahora que no nos escucha nadie, de puertas para afuera, creo que hay que dar un mensaje de esperanza y de... Porque es que si no, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos a llorar en un rincón o nos suicidamos en masa, ¿no? O, no sé, creo que más allá de la previsión que uno puede hacer, creo que vivimos tiempos interesantes políticamente, más allá de en qué desemboque toda esta historia, ¿no?
todos estos nuevos movimientos que se están dando, creo que por lo menos, joder, de alguna manera pues está la cosa más interesante, ¿no? Está la cosa más calentita, a ver qué pasa, no sé qué va a pasar, es que no me atrevo a hacer ningún tipo de augurio porque con la política no hay bolas de cristal. Tony, ¿alguna relación con algún grupo asturiano o qué referencia tenéis de Asturias del rap? Pues la verdad que hace un buen tiempo que tampoco escucho mucho rap, ¿no? Creo que cuando haces muchos conciertos y estás todo el día con el rap en la cabeza está bien un poco desconectar, pero de aquí pues también conocemos a Cans 13, creo que se llamaba, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo tampoco, bueno, el Dark Claeme también creo que era de aquí y tampoco me viene mucha más gente ahora, pero es lo que te digo, sobre todo porque intento ya desconectar del rap, porque cuando estás todos los fines de semana de concierto, entre semana escuchas otra música o te vuelves loco. Sí, porque el rap tiene eso que puede, bien de Estados Unidos, pero bueno, que lleva una música que permite eso, ¿no? Y es muy conocida en esos del Bronx, sitio que aparecía en las películas, ¿no? Sí, pues viene de ahí, pero es un movimiento muy universal, ¿no? Y en cada realidad se ha adaptado de una manera, no puedes comparar el hip hop inglés, el movimiento inglés con el francés, por ejemplo, que es súper potente. Aquí en el Estado español se ha desarrollado también de otra forma. Hay muchas, es un poco, no sé, yo me gusta compararlo a veces con el flamenco, ¿no? Pues el flamenco se hace por estos lares, pero por ejemplo en Japón hay una escuela de flamenco y un tal. Creo que cuando un movimiento se convierte en tan universal, pues ya casi cada realidad social lo adapta a sus propios códigos, a su propia identidad, a su propia historia, y creo que es bonito a la vez, ¿no? Que en cada sitio se adapte de una forma y se haga de una forma. Pues no queremos robar más tiempo, queremos dar gracias a Toni Mejías y al Nega por atender al Deriques de Asturias y sobre todo damos la enhorabuena por esos lletres que son esperanza para mucha gente y para mucha gente pues valios para como una forma de inspiración también el seguir para adelante. Muchas gracias y bueno, pues seguimos en contacto, gracias. Un placer y muchas gracias a vosotros. Venga, gracias. Un saludo. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los 2 spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano. Nace un nuevo grupo musical, La 9, que funde el folk y la música popular asturiana buscando crear sonidos nuevos que conviden al baile y cultivando la variedad lingüística de la zona de Chena. El grupo presentóse con un concierto en una sede de la Asociación Cultural Serondalla de Cenera el pasado 20 de febrero. En nuestro programa televisión Alderiques de Asturias faló con 2 de los sos integrantes. Bueno, nada, los grupos salen de manera espontánea, ¿no? Un grupo de personas que nos juntamos a tocar, que ya nos conocíamos de Chena, y sin comer o ni beber, y casi sin querer, pues bueno, vímonos tocando juntos una serie de instrumentos, y pues mira, aquí mismo, ahí, ¿cuándo fue Chuyu? Creo que fue en septiembre. Sí, no me acuerdo exactamente, aquí mismo dimos 3 piecines que teníamos, pues eso, hay un año o tal. Y así entramos un poco como decir, al olfato, ¿no? Como diría mi abuela. Yo creo que básicamente y hasta ahora hay un rollo instrumental con 10 piezas cantadas bien poco, pero bueno, yo creo que es instrumental y como lo llamamos nosotros en el local, un rollo así un poco neofolk, ¿no? Bueno, uno de los intereses del grupo, prácticamente, o de la Siente, ¿no? Que después formamos el grupo, y era un poco que, bueno, vemos una escena folk un poco vacía, ¿no? No de músicos, sino porque Asturias podemos presumir que hay grandísimos músicos, de los que además deprendimos y tal, pero sí que lo que hay falta a lo mejor, pues, no sé, en comparanza con la década del 2000 o tal, pues no hay sitios casi donde se programe folk acústico, ¿no? Entendido por folk acústico. Bueno, por muchos motivos.
Y bueno, pues nosotros préstanos, con el paso de los tiempos, venimos de tocar otras bandas, pues fuimos descubriendo un patrimonio oral tremendísimo en Asturias, quiero decir, y entre ellos en nuestro concello, en el concello de Chena. Pues ¿dónde sacamos las cosas? Pues muchas piezas vienen de la tesis doctoral de una profesora de instituto que sacó de Carmen Prieto, viene del archivo tradicional de oral de Ambás, vienen de cantares que sentimos a nuestras familias, a las abuelas, o del entorno, composición propia, bueno, eso un poco me he cigallado todo más. Sí que queremos cuidar y queremos apartarnos un poco a lo mejor de la parte más rockera o más salvaje, ¿no? Cuidando un poco, ¿no? Con la peculiaridad de que no tenemos gaita. Eso y la novedad. También recordando un poco a los grupos que había en los años 70, años 80 y tal, que hoy en día no hay, ¿no? Bueno, pues estamos, bueno, presentado por mí mismo. Estamos yo, que soy Adrián González Lobo, que ya tocaba en otro grupo que ya era Fan La Nunca Duca. Está David Suárez Cai a les flautes, bueno, yo toco el bodrán. Está Lluís Moro a las cordiones, Abel García a la guitarra y David Tuñón al baixo. Hay mucha gente que nos pregunta por el disco y demás, ¿no? Pero bueno, de momento somos cautos y vamos a ampliar repertorio, sobre todo, que es lo que primero necesitamos, y después, bueno, ya miraremos ya más adelante, ¿no? ¿Qué hacer? Hoy nacíamos, filtraba aquí un poco el proyecto y era el concepto de presentación aquí en Serondaya, que además ya que nos tienen la oportunidad, porque el sitio es muy especial para el grupo y tal, y pues bueno, lo que decía, en principio hacer repertorio y bueno, no sabemos si va a tener o no va a tener disco. Ganes y, a ver, no vamos a descartarlo, evidentemente, pero bueno. Por lo menos esa plataforma, ¿no? Pero igual el disco hoy en día queda un poco obsoleto, ¿no? El formato del disco. Y es verdad que mucha gente ya no compra discos, y hay otros medios de escuchar música, ¿no? Bien sea MP3, bien sea Spotify o lo que sea. Bueno, de momento no lo valoramos. Porque en Chena hay un lugar con muchas inquietudes, sobre todo musicales, y ya bien sobre todo de tiempo atrás, ¿no? Ya siempre hubo grupos, la gente siempre militó en grupos y en asociaciones, sí. Entonces sí. Yo creo que de ahí viene todo eso, ¿no? Son un poco las circunstancias, porque como bien dice Lobo, hay años había una asociación, el Tallerín, que ya te brindaba la oportunidad de aprender a tocar música, de seate local para ensayar, etcétera. Que además refundó 7 o 3 bandas más ochenteras y demás, ¿no? Y anguaño hay unos lugares de ensayo que también dan mucha vida, que hay que decirlo, ¿no? Porque tenemos un régimen de locales de ensayo en Chena, pues que gracias al ayuntamiento, ¿no? Pues tenemos horarios que se afallen a nosotros y no nosotros a la institución, podemos decir, quiero decirte, bueno, y hay creatividad y bueno, siempre hubo, la verdad que un concello en ese punto para los habitantes es muy interesante, siempre hubo creatividad musical y movimiento musical. Sí, ya a nivel de grupos o tal, que siempre hubo, pero siempre la gente más viejo siempre tuvo ahí, siempre tenía el inclín de tocar la pandereta, de cantar, y entonces el acordeón. Recuerdo también que hay, por ejemplo, tenemos una pieza aquí ya del gaitero Carabanzo y historias por ahí. Bueno. Del gaitiro. Eliseo. Sí, a ver, lingüísticamente falando, que vamos siempre al normativo, pero el falar el chenizo es muy prestoso, ¿no? Seguramente si estuviera mejor aquí en Bas estaría ya el políglota y el adaptarse a cualquier territorio en un momentín, ¿no? Falar de pirrugueto y demás. Pues esa es nuestra intención, seguir enseñando y amosando a la gente que en Chena tenemos una variante interna pero guapa, que manejamos el neutro materia, manejamos la metafonía, que además está viva mucha palabrería, ¿no? Porque falamos de concello, pero podemos decir concillo o concicho, incluso para la parte alta de Twitter por ahí. Quiero decirte, bueno, pues eso, y pues eso enriquece mucho todo el tema folclórico, que además lo hay, ¿no? Mira, hoy traían a ver y David unas especies de unas mujeres de payares baichando y de, quiero decir, bueno, siempre lo del baiche, que hay gente que está recuperando también una parte, pero bueno, en Chena siempre todo un poco también vivo. Sí, lo que sí es verdad y es que lo que hacemos nosotros ahora mismo es mantenerlo, ¿no? Mantenerlo y mantenerlo vivo, intentar que la gente siga calteniéndolo, ¿no? Falamos de revalorizar, porque ya sabes, decíamoslo en una entrevista que nos hacían de otro medio, ¿no? ¿Por qué revalorizáis? Porque, bueno, yo creo que, por desgracia, ¿no? Parece que lo asturiano hay que andar revalorizándolo cada cierto tiempo para que no muera. Y entonces no solo nosotros, sino otra mucha gente, vosotros a través de un medio de comunicación, otra mucha gente, y no solo de la música, sino gracias a ello, pues podemos presumir de seguir teniendo
al margen del número de una cultura propia muy viva, ¿no? Que a otros sí os da mucha rabia además, ¿no? Y de lo que, bueno, pues en ello estamos, ¿no? En seguir contribuyendo, pues... También para evitar también ese autoodio, ¿no? Que hay aquí en Asturias y que algunos políticos intentan inculcar a la gente, ¿no? A la gente del pueblo y eso. Bueno, lo del nombre sale por un cómic que leyó Abel y que se llamaba La 9, que es de Paco Roca. Bueno, nosotros cogimos el nombre porque nos prestó el cómic y porque nos prestó el nombre, ¿no? Pero bueno, tampoco queremos dar ahí una connotación política, eso ni mucho menos. No, el cómic está muy bien porque narra un pasaje de historia del Estado español que a lo mejor mucha gente desconoce, y un grupo, los brigadistas internacionales que fueron exiliados cuando la República, estuvieron en África pasando muchas penurias y pues hay un grupo de siente, entre ellos que llamaron La 9, ¿no? Entre ellos había siente asturiano. Además, yo creo que hay poco, decían los que hacían un homenaje en Madrid a este batallón completamente y demás. Bueno, y son los que entraron en París, ¿no? En manos a órdenes del comandante, no me acuerdo cómo es, Leclerc, en efecto, y derrocaron a Hitler, ¿no? El fascismo. Entonces, bueno, tiene razón él, no somos antifascistas, por supuesto, pero bueno, hacemos música, no hacemos política, y sí queremos apretarnos de cualquier cuestión panfletaria, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que sobre todo el labor nuestro y eso, ¿no? El revitalizar la cultura, como decía Kai, e intentar llevarlo a más gente, ¿no? Sí que es verdad que la etiqueta folk es un poco ambigua, ¿no? Por así decirlo. Sí que es verdad que hay mucha gente muy reacia al folk, pero bueno... Por desconocencia, mucho. Por desconocencia, y sobre todo lo que intentamos es volver a ese virtud, ¿no? De hacer música en asturiano, de hacerla el folk. También es verdad que el folk tuvo su época, ¿no? Pero entonces queremos revalorizar también un poco ese estilo, ¿no? Que igual hoy en día y el rock, ¿no? El que tiene más peso en la escena asturiana, ¿no? Sí, quedó como un poco atrás, ¿no? El folk, y ahora sí que es verdad que hay una montonera de grupos de asturianos y tal que sí que están un poco más como a la cabeza de este rollo, ¿no? A ver, la música en general es un vehículo fundamental para la transmisión lingüística, ¿no? Muchos mozos, entre ellos, aunque yo lo sintiera en casa, pues, a mi abuelo y a mi abuela, quiero decir, bueno, mucha gente me da con la música asturiana, fecha, da igual el género, rock, folk, quiero decir, y eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, que no pare. Y es verdad que, como decía, que el folk ahora tampoco en tal. Ya fíjate, decía Anabel Santiago, en aquel documental de Son al Camín, que se hizo en Chena también, fue ganador de aquel certamen de No me cuentes películas Failes, decía que lo que había que hacer era enseñar con la tonada, que la tonada está en proceso de recuperación también, lo que hay que hacer es enseñar la tonada a la... Y es verdad, hay que llevarlo, porque mucha gente, yo creo que es por desconocencia totalmente, más allá de poner etiquetes o de las cherinaes que estamos viendo últimamente por ahí, que bueno, me parecen absurdismos, ¿no? Bueno, ¿qué decirte? Y lo que falaba yo antes del autoodio, ¿no? De que hay aquí en Asturias, parece que esta gente quiere un poco distraer, ¿no? Un poco con esos temas, ¿no? Pero bueno, también es verdad que es lo que da puxo a ver el tipo de clase política que tenemos ahora mismo, ¿no? La clase política cutre que tenemos ahora mismo. Vaya, ganas de seguir trabajando en la línea que estamos, de decir, no, pues mira, señorita, nosotros vamos a seguir hablando en asturiano, vamos a seguir trabajando por el folclore de nuestro concillo y de Asturias, sin quitar que podamos tocar mañana un tema portugués o yo qué sé, pero quiero decir, pero cantado en lengua asturiana. Pero importante, más digo, aventuro a decir que a lo mejor tenían que pensarse en hacer una semana de las letras dedicada a la música, música y literatura, yo no sé exactamente, yo no sé si hubo, quiero decir, pero para mí es fundamental, porque vuelvo a decir que mucha gente mozo, medra, ahora además que en muchas ciudades ya parece que la lengua materna está totalmente escaecida porque falen el castellano en casa, pues la música y un elemento por lo que fuere, pues que atrae a la gente mozo, el rock, el folk, el rap, y en Asturias pues tenemos muy buenos músicos de muchos estilos y afortunadamente que siguen usando la lengua asturiana para componer y para hacer música. El mozo madrilano Alfon sigue preso tras la su participación na cabera Fuelga General. Tuvimos con la SOMA analizando la su situación y los motivos que lo llevaron allí.
En la jornada de huelga general del 14 de noviembre de 2012, una jornada de huelga general europea, Alfonso, cuando iba a incorporarse al piquete del barrio vecinal de Vallecas, a 50 metros fue retenido por policías secretas junto a una compañera y bueno, pues a partir de ahí le enseñaron una bolsa que ellos habían encontrado y le dijeron: ¿esto de quién es? ¿Esto qué es? Y Alfonso les dijo: eso vosotros sabréis de quién es y qué es. Pues el caso es que se lo llevaron detenido y de ahí pasó a cárcel preventiva, que estuvo 56 días en preventiva. Hubo grandes luchas en todo el Estado, incluso fuera del Estado español. Y bueno, salió en enero de 2013, el 9 de enero, fue juzgado el 25 de noviembre de 2014 y condenado por la Audiencia Provincial a 4 años de prisión. Fue un juicio farsa, un juicio político. Lo que se juzgó a Alfonso fue su ideología y su pertenencia y su militancia política en el movimiento obrero, y no pudieron demostrar nada pudo demostrarse en ese juicio que él portara ninguna bolsa con ningún material para fabricar explosivos. Se le ha condenado simplemente con la palabra de la policía. Sí, eso está claro. Alfonso ha sido secuestrado y es un chivo expiatorio para dar un escarmiento a todo el movimiento obrero, a toda la juventud combativa y revolucionaria que lucha contra el sistema capitalista por los derechos de la clase trabajadora y es antifascista. Ellos lo que quieren es que no haya... aplicando la huelga general, como sabéis, fue en contra de los recortes de la troika, fue en contra de la privatización de los servicios públicos y en contra de la reforma laboral. Ellos lo que quieren es llevarnos a un futuro de miseria y de esclavitud, y no quieren que haya protesta social, y que por supuesto quieren evitar un estallido social por todos los medios. Entonces, con sus medios de comunicación y con sus leyes y su policía, lo que hacen es criminalizar y reprimir la lucha para que no avance hacia las posturas que nos interesa a la clase obrera. El proceso ha sido muy largo porque, aparte de estar en preventiva, luego hasta que fue el juicio ha tenido, como le pasa a miles de jóvenes y de luchadores en todo este país, teniendo que ir a firmar cada 15 días. Y bueno, ahora mismo está preso en la cárcel en Madrid, en Navalcarnero, y ha supuesto, claro, romper su vida. Él ya estaba viviendo en pareja, trabajando en Cataluña, y bueno, pues ahora mismo está cumpliendo condena por una acusación falsa y sin ninguna prueba, pero tenemos muy claro que es un preso político. Sí, él sabe que la solidaridad, y él la ha ejercido siempre y la ha seguido ejerciendo, es la mayor arma que tenemos la clase trabajadora para resistir en nuestras luchas. De hecho, hasta que se hizo el juicio desde el año 2012 hasta el 2014 y su ingreso en prisión en junio, el 18 de junio de 2015, él no ha parado de ir por todo el Estado apoyando otras causas de otros compañeros represaliados y explicando y denunciando la situación de impunidad que hay en este país, tanto de la policía como del sistema judicial. Por supuesto, nosotros como familia, yo como madre, los vecinos, sus camaradas, sus compañeros de barrio, desde el primer momento decidimos que no había que callar y que había que denunciar lo que estaba pasando y dar la cara, y así es como lo hemos hecho y como lo han hecho muchos compañeros y compañeras represaliadas. Sí, es imposible no resistir con tanto cariño, tanto apoyo, tanta solidaridad, es que te mantiene en pie. No puedes hacer otra cosa nada más que resistir y tener muy claro que esto es una injusticia muy grande que se está cometiendo, pero que no es solo con Alfonso, sino que hay muchos presos políticos en las cárceles, que se está cometiendo una gran injusticia con ellos y se sigue cometiendo injusticias con gente, represaliando gente, como nos ha pasado ayer y antes de ayer, con operaciones policiales de caza de brujas, como puede ser la operación Pandora, donde 9, hoy creo que precisamente un compañero ha pasado a preventiva,
otros han quedado con finanzas de 4.000 y de 5.000 euros, teniendo que ir a firmar todas las semanas. Hoy han hecho otra operación de jóvenes independentistas galegos y lo que quieren es, ellos quieren acusarnos al movimiento obrero y a la gente que luchamos por los derechos y las libertades de la clase trabajadora, nos quieren acusar de terroristas, y los terroristas son ellos porque quieren generar un estado de terror en nuestras vidas, ¿no? Bueno, los medios de comunicación, los generalistas, los que llamamos los mayoritarios y burgueses, y las televisiones, lo que hacen es criminalizarnos y decir que somos peligrosos. Por supuesto que es real, estamos en contra del sistema y estamos en contra del régimen establecido del 78, eso es real, pero lo que quieren es presentarnos a la opinión pública como peligrosos. Pero se da las gracias porque cada vez son más medios de comunicación alternativos que aparecen y dan la información veraz y clara de lo que está sucediendo, ¿no? Como ha pasado estos días, y tanto a nivel escrito como de televisión, y es fundamental que generemos nuestros propios medios de comunicación, porque los medios de comunicación del sistema y del régimen lo que van a hacer es lo que están haciendo, criminalizarnos, como nos pasó ayer mismo el periódico ABC, un periodista que lo único que hace siempre es pasar el atestado policial al periódico, Carlos Hidalgo, pues se dedicó a decir que el concejal de Vallecas, vamos, que apoya a Alfonso, que lleva la plataforma, como queriendo criminalizar eso, ¿no? Cuando nada más lejos, pero ellos quieren asustar a la población en general, de que no esté con la gente que estamos combatiendo en los puestos de trabajo, en los centros educativos, en los centros sanitarios, en la calle. Somos muchos miles de personas los que llevamos años en la calle protestando en contra del ataque que estamos sufriendo. Bueno, sí que es verdad que yo estuve en un acto que se hizo en el Ateneo de Madrid, organizado por No Somos Delito y otros muchos, todos los colectivos que formamos parte, y sí que hubo un compromiso por parte de todos estos partidos, claro, a la izquierda, lo que es la izquierda plural y la izquierda independentista, de el primer día que estuvieran en el gobierno, si llegaban, derogar la ley, pero allí no estaba, claro, por supuesto, no estaba el PSOE, no estaba el PP, no estaba Convergencia y Unión, no, o sea, precisamente los que tienen las mayorías en los gobiernos no tienen ese compromiso viene de otras organizaciones que todavía pues está por ver qué va a pasar en las elecciones. Hasta aquí aportó un nuevo programa de Alderiques de Asturias. Gracias por todo al tuyao y agradecer asina mesmo a la Casa de las Radios en el Concello de Jiménez y a Muy Televisión. La semana que viene más. ¡Tayeu! Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano.